Bienvenidos una vez más a esto que es Al Otro Lado del Try. Mi nombre es Juan Felipe Basto desde Melbourne, Australia, y conmigo Fernando Díez desde la ciudad de Medellín. El día de hoy vamos a hacer un recuento sobre la historia de los mundiales de rugby. Más de uno, yo creo que se acordará, creo que a partir del 99, 2003, ya hay 2007, pues tenemos un gran recuerdo. Y de ahí en adelante hay mucha tela para cortar. Pero mientras tanto le voy a dar el paso a Fernando que se habla otra vez. ¿Cómo vamos, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué más, Juan? No, muy bien, excelente. Un saludo para todos nuestros amigos del otro lado del TRAI. Les habla Fernando Díez de la ciudad de Medellín, Colombia, la capital de la montaña. Y bueno, hoy vamos a tener un episodio muy bacano porque es un episodio en el que vamos a tocar muchos temas y vamos a tocar cada uno de los mundiales así por encimita, pero vamos a aprender mucho de la historia de los mundiales, de la historia de los mundiales. Esperemos que puedan enriquecerse con este tema también un poco. Y bueno, vamos a darle entonces candela, Juan, a esto. Exactamente, ahí como para ir entrando en calor, los mundiales de rugby también han tenido como su evolución, han tenido su proceso de cambio, han tenido varios formatos de torneo, han tenido diferentes cantidades de participantes, sistemas clasificatorios, se fue expandiendo cada vez más. Tenemos también varias curiosidades que ahorita las vamos a ir contando, y entonces eso es como un poco la introducción a este gran episodio que nos contará un poco de historia, anécdotas y bastantes cosas que nos deja lo que es la historia de los mundiales de rugby. Entonces, bienvenidos todos, les recordamos nuestras redes sociales que son Al Otro Lado del Try, en Facebook e Instagram. Ya tenemos el canal de YouTube habilitado para que puedan escuchar los audios por ahí también. Si no, en su plataforma de podcast favorito, Google Podcast, Anchor, Spotify, Apple Podcast. Estamos casi en todas las plataformas de podcast. Y no siendo más, nos vamos con lo que es el siguiente episodio. La historia de los mundiales tiene sus inicios en 1987, pero antes de esto ya se estaban teniendo ideas o se estaban haciendo intentos para poder organizar lo que es un mundial de rugby. Tenemos como antecedente que en 1947 el presidente de la Federación Francesa expresó la idea de tener un gran torneo donde formaran parte los dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur, como para siempre esa sana competencia de decir quién es el mejor, ya que ellos tenían su torneo, que en ese tiempo era el Hub Nations, donde jugaban los equipos de Gran Bretaña, y se estaba jugando el Tri Nation, que era Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Pero en ese tiempo descartaron un poco todas estas ideas, ya que creían que era inviable, dado por los viajes, dado por todo lo que conllevaba tener tantas selecciones en un solo lugar disputando partidos tan seguido, y no lo veían viable. Ya hasta 1983 la Unión Australiana y Neozelandesa presentan como una carta con una propuesta de empezar a realizar una Copa del Mundo, y ya hasta 1985 la IRB, hoy llamada World Rugby, decide organizar lo que es el primer mundial de rugby, para realizarlo en Australia y Nueva Zelanda, que se ofrecieron como sedes y que se llevaría a cabo en 1987. Entonces, ya para entrar lo que fue el primer mundial, Fernando nos va a contar un poco de cómo se dio esta historia del primer mundial de rugby. Bueno, Juan, como nos decías, pues es un torneo que fue pensado desde 1947, pero se materializó, se realizó directamente en 1987, con el objetivo obviamente pues de cruzar los hemisferios. Ese fue pues como la primera idea, pues puesto que se estaban jugando torneos, o se estaban jugando los hemisferios de forma pues, independiente, y la idea era unir como tal el rugby a nivel mundial. Como os decías, se organizó por parte de Nueva Zelanda y Australia, y pues tuvo una duración de que fue más o menos de 22 de mayo al 20 de De junio. junio, del 87. Y tuvo su primer campeón, que fue Nueva Zelanda. Nueva Zelanda fue el primer campeón. La primer como tal final de los mundiales fue Nueva Zelanda contra los
franceses. Los franceses y los neozelandeses entonces vienen con una historia muy importante de allí, ya venían jugando otros partidos amistosos y en esta copa, en esta primera copa se da este primer partido oficial como final y lo gana Nueva Zelanda 29-9. Una final que después se va dando en otros mundiales, Juan. Para resumir, entonces el génesis o el principio como tal de las copas mundiales lo tenemos en 1987 y ya vamos a desglosar entonces los otros mundiales de una forma muy rápida. Este de 1987, Juan, tuvo algo muy marcado, que fue que, como hablábamos afuera de micrófonos, no participó Samoa. Rusia no aceptó la invitación por motivos políticos, cosa que estuve por ahí leyendo y cosas que le pesa todavía a la Unión Rusa no haber aceptado, porque esto los hubiera catapultado un poco más a lo que vi, pues a lo que representan como tal comunión. Y el más importante, lo que más marcó 1987 fueron esas dos cositas. Vamos a entrar, Juan, entonces ya en los otros mundiales para Sí, que vayamos avanzando, porque hay mucha cosita para ver de cada mundial. sí, también otros datos curiosos de este Mundial de 1987, se disputó con 16 selecciones, no hubo sistema de clasificación, hubo, como decía Fernando, un sistema de invitación a las uniones, ausentes Samoa, que tenía, o sea, dicen que tenía mejor nivel que muchas de las selecciones invitadas, Rusia, que no aceptó, y un gran candidato de todos los mundiales que esta vez estuvo excluido y en el 91 volvería a pasar, que es Sudáfrica, que por los temas del apartheid, la IRB en ese tiempo decidió no invitarlo por estas cosas de política y todo esto. Rápidamente, los miembros que iban directamente al Mundial eran Irlanda, Inglaterra, Nueva Zelanda, Gales, Francia, Australia y Escocia. Y las naciones invitadas fueron Zimbabue, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Japón, Italia, Rumania, Fiji y Tonga. Entonces esto es como un poco lo que se dio en el Mundial de 1987. En Australia se jugaron en las sedes de Brisbane y Sydney. En Nueva Zelanda se jugó en Auckland, Christchurch, Dunedin, en Hamilton, en Wellington. Y esto es como un poco como el resumen de esta primera Copa del Mundo. Ya, ahora vamos a entrar en lo que fue la Copa del Mundo de 1991, que fue realizada en Inglaterra. Ya se va para el hemisferio norte. Pero también tiene algunos partidos en lo que es Irlanda y Francia. Entonces ya ahora Fernando también nos va a hacer un poco el resumen de lo que es esta copa y cómo se fue dando, qué cambios más o menos tuvo, qué no tuvo. Entonces Fernando nos va a contar. Bueno, en el Mundial de 1991, los Wallabies se quedaron con la Copa Webb Ellis, que se quedaron pues con la Copa, con el segundo certamen que se realizaba como tal, Ya un poco para y se añadir, lo ganaron ahí. sí, que el nombre de Webb Ellis es en honor al que dicen fue el creador del juego. Entonces por eso la copa lleva este nombre, William Webb Ellis. Entonces un poco ahí como para los que de pronto no sabían ese detalle, por eso es que tiene la Copa del Mundo este nombre. Ya, y entonces, ¿qué nos decía Fernando? Juan, no, te decía que Australia se quedó entonces con el segundo certamen de la historia tras ganarle pues la final a Inglaterra por 12-6, al anfitrión como tal. Para esta edición pues, del campeonato se jugó por primera vez la competición de clasificación, por clasificación. Entonces empieza ahí ya la variación como tal de lo que nos decías al principio, que tuvo varios formatos. Entonces ahí ya sabemos que en el 87 fue con algunos países invitados, otros que ya estaban confirmados como países base. Que sí, Y ya en el eran miembros 91 entonces de la ya, IRB. exacto, y en el 91 entonces ya empieza la primera figura, que es por competición para la clasificación. Exactamente, entonces lleva, es como era el sistema de clasificación, eran los
8 equipos que habían estado en cuartos de final del Mundial del 87 y entre 25 selecciones disputaron por sistema de clasificación los 8 cupos restantes. Esta es la primera vez donde empiezan a aparecer ya la oportunidad para que diferentes uniones tuvieran la oportunidad de participar en un mundial de rugby, ya que haya tenido buena acogida en el 87 y ya se empieza a expandir un poco más lo que es el rugby a nivel global. Entonces, como decía Fernando, el campeón fue Australia, el subcampeón fue Inglaterra, el tercer puesto fue Nueva Zelanda y el cuarto puesto fue Escocia. ¿Qué otras curiosidades tenemos? De los equipos participantes, esta vez Sudáfrica otra vez está fuera del mundial. Por África solo participó Zimbabue. Por América entonces ya participó Canadá, Argentina y Estados Unidos. Por Europa, Inglaterra, Francia, Irlanda, Escocia, Gales, Italia y Rumania. Y por Oceanía, Nueva Zelanda, Australia, Fiji, Samoa por fin puede entrar a jugar y Japón también ya entra a ser parte como entre Oceanía y Asia. Se da siempre ese rollo ahí, pero bueno, Japón ya está empezando a sobresalir. Las sedes así destacables, bueno, se jugaron partidos en Twickenham, en Murrayfield, en Cardiff, en París, en Dublín, en Francia también hubo en Toulouse, varios estadios dependiendo cómo fuera la importancia de qué, de los partidos, más o menos. Y eso es como un poco el resumen del Mundial de 1991. Y ya ahora nos vamos para un mundial conocido para mucha gente, que tiene película, más de uno sabrá de cuál estamos hablando. Es la primera vez que Sudáfrica puede participar en un mundial de rugby. Y llegamos a lo que es la Copa del Mundo de 1995, con varios protagonistas. Y ya Fernando entonces nos va a contar también su opinión y un poco de historia de este mundial que mucha gente tiene en el recuerdo y es donde parte una base para lo que es el rugby en todos los años posteriores. Bueno, Juan, el Mundial de 1995 es un mundial muy importante porque ahí empieza nuevamente Sudáfrica a participar, es donde está obviamente Mandela, es decir, es un mundial que políticamente causó mucho revuelo. Anteriormente decíamos que en el 91, en el 87, Sudáfrica no pudo jugar por el apartheid. Como todos saben, era una condición pues de racismo impresionante en Sudáfrica. De hecho, Nueva Zelanda tuvo muchos problemas internos en su país por ir a hacer una gira en Sudáfrica. Estuvieron, por ahí un documental que lo pueden ver en internet, no sé si es en YouTube, pero hay un documental de los All Blacks en el que prácticamente estuvieron vetados en el país, odiadísimos en el país, tuvieron problemas legales y ni siquiera fueron a hacer la gira como los All Blacks, solamente por apoyar pues, a Sudáfrica en el rugby. En el 91 nuevamente fueron excluidos, el rugby en ese momento era muy político, no aceptaban como tal el hecho pues de que el rugby en Sudáfrica fuera solamente para blancos, entonces eso afectó a Sudáfrica. En el 95, Nelson Mandela asume el poder de Sudáfrica y decide que va a tratar de unir a la nación por medio del deporte, que fue pues, una de las decisiones muy importantes que tomó Nelson Mandela como tal, muy trascendental, porque esto generó cambios hasta en la forma de juego, en la forma de elegir jugadores. Eh, Recordemos que ella empezó a jugar Chester Williams, empezaron a jugar ya personajes de color. Bueno, entonces este Mundial de 1995 es un mundial supremamente importante para los surafricanos, para la memoria del pueblo surafricano, porque marcó demasiado lo que es política y deportivamente a Sudáfrica. Esa copa entonces fue entre Sudáfrica y Nueva Zelanda, ganando Sudáfrica 15-2 a Nueva Zelanda. Y desde allí ya empezamos a ver las figuras importantes de superestrellas del mundo como Joao Lomo y otras figuras importantes
que se tuvo por mucho tiempo. Juan, ¿qué más conocemos de este mundial? Bueno, entonces tenemos que el campeón fue Sudáfrica, el segundo puesto fue de Nueva Zelanda, el tercer puesto fue de Francia y el cuarto puesto fue de Inglaterra. Más o menos los asistentes a los partidos fue 1.100.000 personas. El mayor anotador de puntos fue Thierry Lacroix con 112 puntos y los mayores anotadores de try fueron John Alomu y Mark Ellis con 7 tries. ¿Qué más tenemos? Otra vez se disputó con 16 equipos, 8 que venían de los cuartos de final del Mundial del 91 y 7 puestos que fueron ocupados por ganadores de eliminatorias regionales y ya el anfitrión que era Sudáfrica. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí el resto de equipos a comparación del 91 fue igual, solo se dio un cambio que entró Costa de Marfil, ganó su eliminatoria, que le dieron eliminatorias a África y le quitaron un cupo a América. Entonces Estados Unidos ya no participó de esta edición. Así figuras que ya empezaron a sobresalir en este mundial, como decía Fernández, estaba John Alomu, el capitán François Pienaar, por Australia ya estaba Grigan. ¿Quién más estaba por ahí? El número 9 de los Springboks, que falleció hace poco. Y bueno, eso fue un poco como los daticos ahí. Tenemos que se jugó en Johannesburgo, en Pretoria, Ciudad del Cabo. ¿Qué más tenemos de datos interesantes de este mundial? Quedó el recuerdo de la película que Mandela, como pudimos ver en Invictus, fue el que entregó la Copa del Mundo y sirvió como de inspiración y modelo para que ese equipo sudafricano en su primera participación quedara campeón del mundo. O sea, un poco también como el debate de que qué hubiera pasado si Sudáfrica hubiera jugado el Mundial del 87 y 91, ya que pues no decían que tuviera el que equipazo para poder ser campeón, pero pudiera estar ahí peleando y hubiera podido arrebatarle algunos de los dos títulos o ser más protagonista, pero bueno, así se dio la historia y con esto acabamos lo que es el Mundial del 95 y ahora nos vamos para un Mundial que ya tiene varios cambios, se dio un poco de polémica y que es el Mundial de 1999 realizado en el país de Gales, junto con algunas sedes que fueron Francia e Irlanda y unos partidos que se disputaron también en Inglaterra. Entonces aquí ya se presentan varios cambios y Fernando también nos va a contar cómo se fueron dando, cómo se fue desarrollando esta Copa del Mundo. Sí, vamos a hablar un poco entonces del Mundial de 1999. Juan, para acotar así algo rápido de los jugadores de superestrellas que tuvo el Mundial del 95. Recordemos que hace algunos años vino a la ciudad de Bogotá, Colombia. François estuvo en un evento en Bogotá y hay algo muy jocoso para contar ahí, eh, que es que el presidente en ese entonces, Santos, eh, habló sobre los All Blacks y en vez de decir los todos de negro dijo todos los viejos. Es algo muy chistoso. Lo pueden hasta encontrar por ahí en YouTube. Bueno, vamos a entrar en materia. En el 1999, ese mundial se jugó en Gales. Es el primer mundial, Juan, dentro del profesionalismo. Recordemos que el profesionalismo empezó en el 95 como tal. Sí, Entonces, es el primer mundial dentro del profesionalismo. Ya empezamos a ver de pronto una organización, una estructura mucho más dedicada para todas organizada, sí. las selecciones. Exacto, porque pues los anteriores fueron muy organizadas, pero pues no eran profesionales, muchos venían de clubes pues del amateurismo, entonces fueron mundiales pues que no pasaron para la historia como por solamente pues como por las estrellas, pero en el 99 ya fue un mundial totalmente diferente. En este mundial, ¿quién fue campeón, Juan? Fue Australia. Australia, exactamente. Se jugó en el país de Gales. Como vos decías, también se jugaron algunos partidos en Inglaterra. ¿Cómo quedó ese partido? Australia venció a Francia por 35-2 en la final. Y en este mundial del 99 cambia, cambia otra vez la figura y se expandió a 20. La fase inicial pasó a tener de 4 a 5 grupos y fue la primera vez que se utilizaron o que se hizo la figura del playoff. Y también pues fue por clasificatoria, ya en esta ya fue un poco más diferente. Sí, exactamente. Entonces, para un resumen de cómo se dio esto.
Se abren 4 cupos más para ingresar a este mundial, se expande a 20, pero entonces ya no venían como en los otros mundiales que clasificaban los primeros 8 o los que habían estado en cuartos de final de los mundiales pasados, sino solo le dieron prioridad al campeón, subcampeón, tercer puesto y el anfitrión. O sea, solo 4 equipos llegaron a este mundial con su cupo fijo, y los 16 equipos restantes, en esas estuvo Australia, Argentina y varios equipos ahí de renombre que les tocó disputar una serie clasificatoria a sus niveles. Pues obviamente no iba a ser gran problema, ya que todavía, o como a veces se da, hay una gran brecha entre los equipos del Tier A, que son los de primer nivel, contra equipos que están en desarrollo. Entonces ahí lo que era Australia, cuando jugaba sus eliminatorias, pues no se despelucaba ni siquiera. Argentina también, sí tenía que disputar sus partidos de clasificación en América, pues obviamente no se iba a despelucar. Pero bueno, esto generó un poco de polémica porque decían que era gastar los equipos en partidos innecesarios y exponiendo a equipos con un nivel en desarrollo. Exponerlos a estos niveles era un poco también arriesgar como los jugadores, poner a competir, digamos, un jugador que esté a un nivel acostumbrado de amateurismo y que llegaran los Pumas, que varios ya estaban por ahí en Europa a disputar esos partidos, ponía un poco en riesgo lo que era la integridad de estos países. Pero bueno, así se dio. ¿Qué más tenemos? Bueno, el campeón fue Australia, el subcampeón fue Francia, el tercer puesto fue para Sudáfrica, el cuarto puesto para Nueva Zelanda. Entre los asistentes, sumando todos los partidos, se dice que llegaron a haber entre 1.750.000 más o menos. Participantes 20, se disputaron 41 partidos. Aquí ya entra un poco lo que es la historia del rugby argentino a empezar a aparecer en los mundiales, ya que Gonzalo Quesada, el hoy entrenador de Jaguares, quedó como goleador de este mundial con 102 puntos, y el mayor anotador de tries vuelve a estar punteando John Alomu con 8 tries. Entonces ya en 2 mundiales había anotado 15 tries, lo que es la leyenda John Alomu. Así datos curiosos que tenemos: ya fue la primera aparición de Uruguay, que por un repechaje aparece en este mundial, y América ya aparece con 4 cupos. Entonces Canadá, Estados Unidos, Argentina y Uruguay. En Sudáfrica, bueno, Sudáfrica, de aquí ya empieza un poco como a repartirse lo que es cuántos cupos para tal continente. Entonces a África le dieron 2 cupos, que fue Sudáfrica, Namibia. América ya los mencionamos. Europa tuvo a Gales, Francia, Irlanda, Inglaterra, Escocia, Rumania, Italia y España, que también hace su aparición en las Copas del Mundo. Y por Oceanía, entonces ya Nueva Zelanda, Australia, Fiji, Samoa, Japón y Tonga, que también son protagonistas que siempre están por ahí en los mundiales. De este mundial, Fernando, ¿se acuerda que hay como ese, ahí es donde empieza un poco la rivalidad entre Argentina e Irlanda, ¿no? Que en estos playoffs, para explicarlo un poco cómo se daba, eran 5 grupos de 4. Los primeros de cada grupo, los primeros de los 5 grupos, estaban ya como en los cuartos de final y quedaban 3 cupos. ¿Cómo se repartían estos 3 cupos? Los segundos y el mejor tercero se clasificaban a estos como octavos de final, que fue donde se dio el partido entre Argentina e Irlanda, que ahí fue como la sorpresa de ese mundial, donde Argentina empezó ya ahí a sacar un poco la garra Las puma que dicen por garras. ahí. Exactamente. Ahí usted se acuerda del try de Albanese, que lo pasan muchísimo por ESPN, que es el que gritan ahí que se la hace el try en la punta, que se tira, ahí estaba todo calvo. Ese es como el recuerdo donde empieza como esa rivalidad entre Irlanda y Argentina. En esos playoffs habían caído, bueno, Inglaterra le tocó jugar contra Fiji, lo superó 45-24, Escocia 35-20 a Samoa, que había sido verdugo en los anteriores mundiales de Argentina, era el que lo había eliminado. Ya Argentina también tenía su rencilla ahí con los samoanos, que en el 91 y 95 lo habían dejado por fuera de cuartos o octavos de final. Y el partido de Argentina contra Irlanda, que por ahí también está en YouTube y lo pueden observar, partido en ese tiempo, ese rugby que se jugaba al tachazo, ahí era la espalda de más de uno. Yo creo que casi antes no quedaron inválidos, como uno de esos videos, ¿sí o no, Fernando? Ahí aplicaba mucho lo que se decía, que todo lo que estaba en el piso era pasto. No Eso, te, no uy, te llegó a tocar ese rugby. A sí, nosotros claro, ya sí. alcancé. Ahí de entrada uno en esos racks y uno entraba, pero no sabía uno si iba a salir o no.
era un poquito complicado. Y bueno, ahí ya donde se dio, esto fue como una prueba que hicieron, pero ya van a cambiar este formato para los siguientes mundiales. Y entonces con esto cerramos un poco lo que es los mundiales hasta los años 1900, ya arranca lo que es la década de los 2000. Entonces ahorita en el siguiente corte ya vamos a hablar de lo que son los siguientes mundiales. ¿Algo más para agregar, Fernando, de lo que es la historia de cómo empezaron estos mundiales de rugby? No, todo está muy correcto, Juan. Ahorita vamos a ver algunas curiosidades que se dieron en algunos mundiales. Juan, para el mundial del 99, ya dijiste ahorita que estaba Gonzalo Quesada, que es ahora el Sí, entrenador, pues, de Jaguares. También estaba ya Pichot. Pichot ya sí. empezaba a aparecer en la escena mundial, ya era un jugador muy importante. Y claro, desde ahí empieza esa rivalidad con Irlanda en los mundiales, que se acaba de cerrar después por ahí en un mundial con una victoria muy fuerte. No, vamos a darle paso entonces a los otros mundiales, Juan, y vamos a contar un poco más. Sí, porque hasta este momento sigue la hegemonía de los equipos del hemisferio sur. Aquí ya en el Mundial del 2003, donde ahorita vamos a contar, empieza ya y es como la única manchita que va apareciendo por ahí de un campeón de otro hemisferio. Entonces ya volvemos. Entramos entonces ya en los 2000. El Mundial del 2003 se realizó en Australia. Sí, y como decías, Juan, ya se empieza a ver entonces una manchita. Y decimos que se empieza a ver una manchita porque hay una hegemonía del hemisferio sur en cuanto a obtención de campeonatos mundiales. En el 2003, Las Rosas, el equipo de Las Rosas, Inglaterra, queda campeón en territorio australiano. Ese mundial se realizó en Australia y es en estos momentos la única vez que un equipo del hemisferio norte ha quedado campeón de la Copa Mundial. Como dato destacado, Juan, ahí ya empezamos a ver jugadores importantísimos para la historia del rugby inglés, y es que está el señor Sir Johnny Wilkinson. Sí, Todos sabemos quién exactamente es, que quién es el superjugador, la superestrella inglesa que hizo ganar a Inglaterra a punta de patadas. Y de hecho, la consagración de la carrera de Johnny Wilkinson y lo que lo catapultó para ser un jugador eh, más valorado hasta económicamente fue esa patada. Juan, ese partido fue obviamente Australia versus Inglaterra, y quedó 20-17. 20-17. Wilkinson fue el goleador del mundial. ¿Sabes con cuántos puntos? sí, el mayor anotador con 113 puntos. 113 puntos, es Sí, increíble. Eso es una máquina. sí, pero parecido más o menos a lo que Quesada había hecho. Quesada había hecho como 109, 108, estuvo cerquita Quesada también en el Mundial del 99 y con menos partidos jugados, porque aquí Wilkinson se alcanza a jugar los partidos hasta la final. Recordemos que los Pumas alcanzaron a jugar hasta cuartos de final, o sea, le hizo falta semifinal y final con dos partidos menos y casi logra alcanzar el puntaje que hizo Wilkinson en todos los partidos. Entonces también es un poco lo que le valoran a Gonzalo Quesada, que bueno, ya volviéndonos un poquitico, él cuenta una anécdota que estaba en Argentina, o sea, apenas quedaron eliminados los Pumas del Mundial del 99 y se fueron para Argentina normal, pero como a la semana lo llaman y le dicen que le tocaba irse otra vez para Gales porque había mucha probabilidad de que él quedara goleador del Mundial y tenía que estar como en la pues sí, en la entrega de premios de los mejores jugadores, goleador y todo esto, y que sería tanta la diferencia que le alcanzó a sacar con dos partidos menos, le alcanzó a sacar entre 30 y 40 puntos al segundo que lo perseguía. Entonces eso es como un poco también el nivel que alcanzaba a llevar Gonzalo Quesada como pateador también en los Pumas. Ya entrando un poco más así con detalles del Mundial 2003, bueno, Inglaterra campeón, Australia segundo, Nueva Zelanda tercero, Francia cuarto. Aquí ya sigue aumentando lo que es los asistentes por partido.
llegamos a lo que son los 1837.000 asistentes a los partidos. Aquí también tenemos otra curiosidad que cambia el formato de clasificación dentro de la Copa del Mundo. Ya se abre o se expande el sistema clasificatorio y alcanza a cobijar 83 naciones. Creo que para este mundial ya alcanza Colombia a jugar algún clasificatorio, si no estoy mal. Tengo recuerdo de haber visto ya una camisa con el logo de, una camisa de Tucanes con el logo de clasificatoria mundial 2003. Si estoy errado, de pronto me pueden corregir, pero creo que alcancé a ver camisa de Tucanes con el logo 2003. Ahí ya fue la primera vez que Colombia entró a disputar un repechaje, pero bueno, ahí queda Es como una buena ese. tarea para Sí, que de pronto si nos pueden poner en los comentarios de cualquiera de nuestras redes, nos enteremos un poco. No sí, tengo de pronto el recuerdo, pero sí, es, yo también tengo entendido de que hubo un clasificatorio. Pero si nos lo pueden poner en los comentarios sería perfecto. sí, creo porque, le digo porque me acuerdo un poco, porque yo una vez vi una foto de Pablo Lemois, de Bogotá, que él subió las fotos de las camisetas donde había jugado clasificatorios a Mundial y creo haber visto ese 2003, pero no estoy seguro. Y entonces, bueno, aquí otra vez Argentina y Uruguay por parte de Sudamérica disputaron este Mundial. No hubo bastantes sorpresas en los clasificatorios. Georgia ya entra a disputar también la Copa del Mundo. Se disputó en Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. Adelaide tuvo partidos. Canberra, que es la capital de Australia, también tuvo partidos. ¿Qué más cosas curiosas de este mundial? Está bueno, Johnny Wilkinson, que fue la superestrella, el mayor anotador de tries, también se dividió en dos. Doug Howlett y Mills Muliaina de los All Blacks, que con 7 tries fueron los mayores anotadores. Y ahora ya 4 años adelante, nos vamos para el 2007, que también está en el recuerdo de más de uno, que digamos, por ejemplo, para mí que empecé a jugar rugby en el 2009 y ya como inspiración en esos tiempos fue lo que había hecho, sonaba mucho todavía lo que recordamos los Pumas de bronce, corazón de oro, por ahí no sé si han visto el documental que también está en YouTube, que es como un poco a la historia de Argentina, que ya es donde empieza a aparecer en los planos internacionales con buen protagonismo, llegando por primera vez a una semifinal de la Copa del Mundo. Entonces aquí Fernando nos va a contar un poco más de la Copa 2007, donde se realizó, curiosidades, cómo vio o qué supo de este mundial. Entonces, aquí nos va a contar Fernando. Bueno, Juan, el Mundial del 2007 es un mundial muy especial. Es un mundial que está en la memoria de muchas personas, en especial del pueblo argentino. En ese mundial, Argentina logra el tercer puesto, rompe la historia también de los mundiales, pues porque pues, es un equipo que tiene muy pocos profesionales en realidad, que tiene una base muy amateur y viene y obtiene un tercer lugar. De ahí salen también documentales, hay por ahí hay algunos relatos escritos. El documental más importante y el que es más bueno para ver es el de Pumas de bronce, corazón de oro, es que se llama, ¿cierto? Sí. Es un documental que se lo recomiendo mucho porque van a contar la historia desde que empezaron con El, su pretemporada en Pensacola, en Estados Unidos, cómo fue cambiando todo el proceso, la planificación, quiénes se fueron quedando en el camino. Hay una historia triste ahí con el ninja Toeshini, creo que o no, fue el negro Gaitán. sí, eso, Martín Gaitán, sí, fue el Sí, negro dijo Gaitán. que tuvo un problema pues, en el corazón y quedó por fuera del mundial. Luego entonces la unión que tuvieron dentro del mundial como tal. Y bueno, es un mundial que es muy diferente. Este mundial se realizó en Francia, en el partido inaugural que fue Argentina-Francia. Francia se dejó ganar, o bueno, no es que se haya dejado ganar, Argentina fue superior, pero pues se esperaba que el anfitrión no cayera en el partido Claro, inaugural. fue el primer batacazo de las Copas del Mundo, Es o un, sea, prim- el de la Copa es del un Mundo, sí. bacatazo
impresionante. Después nuevamente vuelve y le gana por el tercer lugar. Entonces, es para los americanos como tal o para el rugby latinoamericano, es un mundial muy especial que pues no solamente abarca la felicidad del pueblo argentino, sino pues de todo el continente americano como tal. Eh, ¿Qué te puedo decir, Juan, de ese mundial? De ese mundial para mí no, yo iba con otro equipo, no iba con como tal para que quedara Sudáfrica como campeón. Yo no lo veía como campeón, pero Sudáfrica tenía un equipo impresionante. No, el combazo que tenía era impresionante. Esa segunda línea que tenía a Habana en su mejor momento. Tenía el pack de forward, la primera línea era grandísima, la tercera línea ni se diga, todo el equipo completísimo. Yo, O yo sea, veía, yo veía como más campeón a Inglaterra como tal, porque también tenía un super combo. Pero bueno, tenían también este astro Pierce Montgomery como pateador, ¿no? Impresionante ese equipo. Yo le iba más a Inglaterra, pero bueno, en este quedó como tal Sudáfrica campeón. Y bueno, ese partido quedó 15-6, fue cierto, 15-6 fue que quedó ese partido, sí. sí. Y en ese partido también vale descartar la figura, pues como te decía, de Chris Montgomery con sus patadas, que fue impresionante. Fue un partido sumamente físico, un partido de mucho rigor y bueno, para mí ha sido uno de los mejores mundiales que he visto. Exacto, entonces aquí para los daticos así rápidos, curiosos, bueno, la sede fue Francia, pero también se disputaron partidos en Gales y en Escocia. Se disputó entre el 7 de septiembre del 2007 y el 20 de octubre del 2007. Más o menos el campeonato mundial de rugby se toma entre mes y medio y muy pocas veces se ha dado que hasta 2 meses y es muy raro el asunto, pero casi lo planifican para mes y medio. El primer puesto fue para Sudáfrica, segundo para Inglaterra, el tercer puesto Argentina y el cuarto puesto Francia, que este mundial Francia elimina a los All Blacks que también venían como candidatos a quedar campeones y se da ahí como la sorpresa de que Francia después de haber perdido el partido inaugural con Argentina le toca unos cuartos de final con los All Blacks y los eliminan y en esa ya estaba Manonu, estaba Carter, Mako también, o sea ahí tienen varias figuras, estaba Muliaina, ahí a un combazo los All Blacks elimina a Francia, porque es que Francia también tenía un buen combo para ese mundial. Entonces, fue uno de los mundiales que dice uno, estaban todas las selecciones con unos equipazos y el espectáculo fue buenísimo. Ya sigue el aumento en los asistentes a los partidos, 2.263.000 personas. El mayor anotador del mundial fue Percy Montgomery, el fullback de los Springboks, con 105 puntos. Y el mayor anotador de tries fue Brian Habana, que ese fue su mundial, donde, no sé, ahí se acuerdan el partido de semifinal contra los Pumas, que les hace 2 intercepciones y con eso casi los fulmina. Ya con esa velocidad que manejaban esos tiempos, era inalcanzable. De participantes, bueno, tenemos los 20 participantes, así igual que la Copa 2003, con el mismo formato de 4 grupos, 5 participantes por grupo. En esta América ya solo disputa el Mundial con Argentina, Canadá y Estados Unidos y entra Portugal, que vino a ganarle un repechaje, creo que fue a Uruguay precisamente, y lo deja por fuera. De resto, todos los mismos equipos que venían participando ya se presenta como una repetición de los equipos que van disputando este mundial. De sedes tenemos el Stade de France, se disputó en el Millennium de Cardiff, en el Murrayfield de Escocia, estuvo por bastantes ciudades en Francia. Y bueno, esto es un poco como el recuento del Mundial 2007 que nos dejó bastantes alegrías. Ya para los que vimos después igual y hasta el día de hoy sigue viendo uno de esos partidos y esos videos de ese Mundial de los Pumas y nos trae bastante sentimiento y a veces sirve como de motivación en la previa de partidos. Bueno, te Ya, cuento que yo tengo como ejercicio casi que verme uno o dos partidos diarios. Es decir, digamos, ahorita terminamos de hacer todo este proceso y puede que me vea el primer tiempo
de un partido del Mundial del 99, pero los que más me gustan son los del 2007. No sé por Sí. qué ese mundial tuvo algo especial, tuvo como una atmósfera diferente. Fue muy diferente ese mundial. A mí me gusta mucho ponerme a ver en YouTube partidos del mundial del 2007. Sí, es que este mundial fue donde llegó el máximo punto de varios jugadores. O sea, muchas estrellas en todos los equipos llegaron en su máximo nivel a este mundial y por eso este mundial en Francia tiene ese recuerdo de que todas esas figuras y estrellas estaban en su tope y fue un mundial muy disputado con varias sorpresas y por eso fue tan emocionante. Y ya entonces ahora nos vamos otra vez para el hemisferio sur. Ya vuelve la Copa del Mundo a Nueva Zelanda. En el 2011 ya para nosotros en Colombia, aquí ya fue donde empecé a ver las Copas del Mundo en vivo, porque ya 2007 no alcancé, aquí ya fue donde me tocaba pegarme las madrugadas igual que todo el mundo para poder ver los partidos en Nueva Zelanda. ¿Y qué tenemos de este mundial, Fernando? Bueno, ese mundial de Nueva Zelanda, tenemos que pues Nueva Zelanda ya se impuso como equipo. En el 2007, como nos contabas, perdió con Francia, que a su vez había perdido con Argentina por 34-10. Bueno, no, yo creo que ese no es el marcador, pero bueno, ya Francia había perdido ya con Argentina y va a Francia y elimina a Nueva Zelanda. Entonces venían con el alma muy herida. En el 2011 se realiza entonces en Nueva Zelanda el Mundial y Nueva Zelanda como anfitriona se quedó con el Mundial nuevamente y fue precisamente ante los galos, ante Francia. Una final muy cerrada, una final que fue muy dura, porque pues el resultado no lo dice, el resultado fue 8-7. Entonces, pues, fue un partido que mentalmente para los jugadores debió haber sido aterrador. Pues primero para los All Blacks, porque pues sabemos que los All Blacks tienen un legado impresionante atrás a sus espaldas y bueno, fue un partido impresionante. ¿Vos te viste esa final, Juan? Sí, claro, ahí me acuerdo de cuando los All Blacks estaban haciendo la jaca y Francia empieza a caminarle y empieza un poco como el morbo de que se les pararon enfrente. También me acuerdo la polémica porque yo en ese mundial iba por Gales, porque pues me acordaba que a los Pumas les había tocado un grupo ahí más o menos con Inglaterra y cuando pasaron ahí todo el mundo también se acuerda del try de Amorosino contra Escocia. Ahí ya faltando como 20 minutos que dribla Claro, como a tres y después sí, bailando ahí en la línea. eso, y después la patada de Contepomi. Ese mundial para los Pumas pues fue un poco sufrido ya que en el primer partido contra Inglaterra les toca duro. Ahí sale lesionado Gonzatiesi, que por el tackle a destiempo de Corey Lowe, que él pasa el balón y llega igual, le mete el sablazo y le termina de joder la rodilla. Y los Pumas pierden ese partido con Inglaterra. Después les tocaba disputar el segundo puesto de ese grupo contra Escocia. Escocia iba ahí más o menos dominando, pero Argentina cerca y después de la genialidad de Amorosino anotan el try, terminan ganando que creo como 13-12 o 13-10, no me acuerdo bien cómo fue que terminó ese partido con la patada de Contepomi. Y después se da también la polémica de la expulsión de Warburton, si se acuerda, también en la semifinal de Gales contra Francia, que Gales venía con una tromba grandísima y por esa expulsión ahí se dio como la polémica y termina ganando Francia en semifinal. La otra semifinal también me acuerdo que fue Nueva Zelanda contra Australia, que ahí sí Nueva Zelanda pues no fácil, pero sí le pasó un poco por encima a Australia y Australia con un combazo, tenía para mí una de las mejores líneas del mundo en ese momento. ¿Sí se acuerda cuál era ahí más? Yo sí me la tengo de memoria ahí. De ¿Cómo era? Australia, de Sí. Australia está Esa línea era Will Ginia, Quade Cooper, Matt Guito, Ashley Cooper, Digby Ioane, Drew Mitchell y atrás estaba James O'Connor o a veces Carly Bill. Pero esa era una línea que jugaba muchísimo. Para mí esa es una de las mejores líneas que he visto por todo lo que ofrecían y venían de un Tres Naciones en ese tiempo todavía que bailó bastante a los All Blacks. Pero ahí se encontraron en semifinales y no tuvieron como muy buena suerte. Ya después sí, se da lo que es la final entre Nueva Zelanda y Francia que queda 8-7, que es el try
de un line out que hace Nueva Zelanda, ¿sí se acuerda ahí la jugadita con el pilar? Sí, claro, que hacen, es una jugada que parte desde el line out y está el jugador de Nueva Zelanda, pues, entra prácticamente libre por toda la mitad de las Sí. de las dos plataformas. Es un bonito try, un bonito try. Y También, todavía está en la memoria y de hecho es uno de los tries más recordados de las Copas Mundiales. también está un poco el ¿qué fue lo que iba? Ah, la curiosidad que hablamos en el episodio pasado de Stephen Donald, que terminó entrar a patear el penal para poder quedar campeones, porque la conversión de ese try que hizo Nueva Zelanda la falló la apertura en ese momento, creo que estaba ahí Corin Slade y Sí. se lesiona y entra Stephen Donald. Y Francia iba ya adelante, creo que había anotado el try con conversión, creo que fue Titi Dusatual que anotó ese try y ya después el penal para ponerse 8-7 lo anota Stephen Donald después de estar pescando por allá en Nueva Zelanda. Es un dato muy curioso. Para los que no de pronto entienden un poco de lo que estamos hablando, pueden ir a nuestro capítulo anterior y ahí se van a dar cuenta de qué es lo que estamos hablando de Donald y su intervención milagrosa para ganar la Copa Mundial del 2011. Sí, Estaba ahí, pescando y terminó siendo héroe nacional. sí, ahí rapidito, pues sí que Nueva Zelanda llega con Carter y Cruden al Mundial, Carter se lesiona, después en los partidos siguientes se lesiona Cruden, tenía la tercera apertura que era Corin Slade, también se lesiona y para el partido final terminan llamando a alguien que estaba por allá pescando, que era un... Él había tenido procesos en los All Blacks, pero tampoco mucha participación así interesante, pero igual era alguien que estaba como en el proceso y lo tenían ahí más o menos y él estaba pescando antes de la final del mundo y lo llamaron, venga, juegue, que va para la banca de una final del mundo. Él fue, se lesiona la apertura en ese partido contra Francia y le toca entrar. Y aún así, ahí tienen un penal los All Blacks y en ese estaba pateando Pirigüipo los penales, pero no, él cogió y pidió el balón ahí y pateó a los palos, 3 puntos y con eso Nueva Zelanda quedó campeón, un partido sufrido y un campeonato muy disputado para Nueva Zelanda y sí, pues hasta la final lo había tenido como digamos más o menos suave, pero en la final sí tuvieron que sufrir bastante. A comparación un poco de lo que se vino a dar en 2015, que ya vamos a entrar otra vez a la Copa del Mundo, donde vuelve al hemisferio norte, lo que se va a jugar en Inglaterra. Esta sí ya fue un poco como más chévere o más fácil para nosotros en Colombia de ver los partidos porque ya era un horario más asequible y los Pumas tenían en ese tiempo buen combo y tenían grandes aspiraciones, ya venían jugando lo que era el Rugby Championship y entonces aquí Fernando nos va a contar un poco también sus anécdotas y un poco de historia de este Mundial de Inglaterra 2015. Bueno, Juan, este Mundial del 2015 nuevamente entonces vuelve al hemisferio norte, como decías, se jugó entre Inglaterra y Gales. Los primeros cuatro puestos fueron ocupados por las potencias del hemisferio sur, eh, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Argentina fueron los países que en este torneo tenían, como decías, de la Champions impresionante y era pues muy obvio que iban a hacer un alto a todos los equipos en el Mundial como tal. En este Mundial nuevamente Sudáfrica lleva sus superestrellas, hay algunos lesionados. En Sudáfrica hubo una variación muy grande para ese mundial. Australia viene muy bien también, pero también con muchas bajas. Como decías, pues los argentinos quedaron de cuarto y perdieron las semifinales con Con Sudáfrica, Australia, no ¿cierto? con Australia. No, el Fue tercer puesto lo pierden con con Australia. Sudáfrica y la semifinal la pierden con Australia, que iban ahí el primer tiempo más o menos bien, pero ya después de una intercepción empezando el partido de Rob Simmons, me acuerdo bien. Ahí empieza Australia, le mete como 2, 3 tries seguidos y ya los Pumas se cayeron y no fueron capaces de remontar ese partido, me acuerdo bien. Ay, yo tenía en la cabeza que cuando Argentina se clasificó a las semifinales cayó por el tercer puesto fue con Sudáfrica, pero bueno, Pero ese fue en el 2007.
En el 2007 fue donde perdió en semifinales con Sudáfrica. Ya aquí 2015 fue contra Australia y el tercer y cuarto puesto sí lo pierde con Sudáfrica. Que los dos partidos sí los pierde por bastantes puntos, pero igual ya habían llegado otra vez a semifinales y estaban entre los 4 mejores del mundo. Así más o menos que tenemos del Mundial de Inglaterra. Bueno, se jugó en Inglaterra y unos partidos en Gales. Ya dijimos las posiciones, los asistentes a los partidos. Entre 2 millones, casi 2.500.000 personas asistieron a los partidos. Se disputaron 48 partidos. El mayor anotador de este mundial fue Nicolás Sánchez de los Pumas con 97 puntos. Se vuelve a ver que otro argentino es el goleador del mundial. ¿Qué hechos curiosos tenemos también de esta edición? Bueno, ya aquí se separa un poco lo que es en el de los equipos participantes, que por ejemplo Japón estaba disputando eliminatorias, ocupa este mundial como aparecía como Oceanía-Asia, pero entonces ya con un revuelo que hubo y nuevos equipos que surgen de Asia, ahora ya Japón entra a ser como el equipo base de que si no clasifica, porque en este nuevo sistema de mundial, los 3 primeros equipos de cada grupo ya entran directamente al siguiente mundial. Entonces ya hay 2 equipos que van fijo al siguiente mundial y ya son 8 cupos en disputa por repechajes y clasificatorios. Entonces Uruguay tiene presencia también aquí ya en este mundial de Inglaterra. De por Europa, bueno, Georgia y Rumania, que son así como los diferentes que también vuelven a tener participación. De Oceanía, lo que son las 3 islas Samoa, Tonga y Fiji, pues ahí siguen como protagonistas, Australia y Nueva Zelanda. Y por África ya viene otra vez entonces Namibia, que es ahí como una colonia toda rara inglesa, que tiene su combinación ahí, no tienen el nivel de Sudáfrica, pero siempre están como presentes en estos mundiales. ¿Qué más así tenemos de recuerdos de este Mundial 2015 para irnos ya con el Mundial más reciente? ¿Qué nos queda ahí de Juan, Inglaterra? del Mundial del 2015, hay que destacar el partido Japón-Sudáfrica. Exactamente. Ese sí, el recuerdo de todos donde veíamos que Japón tenía como la opción de primera vez clasificar a unos cuartos de final y después se pinchó. No fue capaz de ganarle creo que a Escocia y ahí se quedó por fuera, pero después de haber vencido a Sudáfrica en el primer partido de grupos y pegar un revuelco a todo lo que fue el mundial y no ser capaz con Escocia después. Pero ese partido también queda en la memoria de más de uno porque es como la primera vez en que Japón empieza a decir estoy presente aquí, tengo que tener más protagonismo y le dio un revuelo también a lo que es el rugby japonés. Ya todo el mundo empieza a conocer otra vez a lo que es Eddie Jones, el entrenador en ese tiempo de Japón, ahora Inglaterra. Él ya había tenido participaciones siendo head coach de Australia, pero había estado como entre idas y venidas, pero ya cogiendo a Japón y dándole como un progreso, se vuelve a destacar haciendo esta victoria contra los Springboks. ¿Qué más queda ahí de Inglaterra? ¿No más? Del Mundial Ah, sí, decime. no, que también para mí este fue como el mundial más fácil para Nueva Zelanda. Y como que el nivel era tan alto que ganó todos los partidos muy fácil. Esa final contra Australia se la ganó caminando prácticamente. Y todos los partidos que disputó en ese mundial a mi parecer, fue un mundial como muy fácil para Nueva Zelanda, creo yo. No sé, usted qué tal haya visto ahí ese. Sí, yo concuerdo con vos, man. Fue un mundial donde pues, Nueva Zelanda en realidad pasó caminando. Eh, yo creo que Nueva Zelanda jugó al 50% de su capacidad técnica. Y nuevamente se llevó la copa para Fue el hemisferio sur. sí, es el primer equipo que retiene un campeonato del mundo. Ahí es donde ya se da el primero en llegar a 3 ediciones ganadas, reteniendo un título del mundo. Y sí, para mí en ese mundial se dio el común de que Nueva Zelanda llegó en un nivel exorbitante y el resto de selecciones no llegaban a su nivel top, a su full nivel. Entonces ahí como que se dio eso y se dio de que Nueva Zelanda ganara como, digamos, fácil o cómodo este mundial. Y ya con esto entonces entramos a lo que fue el más reciente mundial, que es el Mundial de Japón 2019, primera vez que sale
de sede mundial al continente asiático, ya sea la expansión y un poco más para darle como el empuje que necesitaba el rugby japonés. Entonces, ¿qué tenemos de este mundial, Fernando? Bueno, este Mundial de Japón 2019, Juan, pues en lo personal, para mí fue un mundial un poco aburrido. Fue un mundial un poco aburrido, fue marcado por muchos escándalos en cuanto a organización. Lamentablemente, Japón estaba en épocas de De emergencias huracanes y eso, sí. climáticas, de los tifones, y en realidad, no sé, no fue como un mundial como muy, para mí, como muy llamativo. Sí, obviamente me lo vi, eh, pero no fue tan emocionante, Juan. Este Mundial 2019, Juan, pues obviamente después de la victoria de Japón ante Sudáfrica en el 2015, lo catapultó, nuevamente lo proyectó, lo mostró ante la World Rugby y bueno, en las votaciones para ver quién iba a realizar nuevamente el Mundial, Japón alzó la mano. Todos sabemos que Japón económicamente es un gigante, puede que deportivamente tenga mucho jugador extranjero que, que en sus bases no pueda realizar como una selección sólida de nativos, pero económicamente Japón pues puede realizar dos mundiales seguidos si quiere. No es un secreto para nadie. Entonces Japón alza la mano pues mundialmente y se le da la confianza, obviamente pues un mundial impresionante en cuanto a organización, en cuanto a todo lo que fue inauguración, la preinauguración, el proceso en los estadios, es un mundial en cuanto a organización impecable. Pero bueno, para mi concepto fue un poco aburrido, Juan. ¿Qué piensas vos? Pues sí, yo ahí tuve como un poco, digamos, esta vez la ventaja de poder observarlo casi al mismo uso horario de Japón. Aquí Australia solo eran 2 horas de diferencia, entonces no me tocaba pegarme las madrugadas un poco como tocaba en Colombia. Pude tener la oportunidad de ver los partidos en los bares con hinchas sudafricanos, ingleses, jugadores de mi club que son de Inglaterra, otros sudafricanos, esa rivalidad como chévere aquí que se presenta en los bares. Entonces ese fue un poco el que sí le metió como gustico ahí al mundial. Yo iba, bueno, digamos por los Pumas y siempre he sido seguidor de Gales, entonces estaba haciéndole bastante fuerza a Gales que venía como con un buen combo. Pues sí me pareció interesante en algunos asuntos. Los partidos de Japón fueron emocionantes, los partidos de Sudáfrica también fueron emocionantes, así como se fueron dando. Los de Nueva Zelanda iba también relajadito hasta que le tocó enfrentarse con Inglaterra. Me dio mucha rabia lo de los Pumas, cómo se fue manejando todo y cómo van a quedar eliminados en el primer partido. Yo lo dije en el otro podcast que también hicimos un especial de lo que fue este mundial, que apenas pasó eso, llegué y dije que perdió Argentina contra Francia y dije ya los Pumas quedaron eliminados del mundial, pase lo que pase, ya están eliminados y se terminó dando. O sea, en el primer partido ya quedaron eliminados de un mundial, así prácticamente lo sellaban con esa pérdida contra Francia. ¿Qué más puedo agregar así de cómo viví ese mundial? No, ahí igual que todos, ya después haciéndole solo fuerza al equipo que estaba apoyando desde un principio que era Gales y disfrutándolo como se pudo ahí. A mí también me dio mucha tristeza la eliminación de los Pumas, pues prácticamente de la primera ronda desde el partido con Francia, pero después tuve una pequeña alegría con Uruguay, Juan, cuando le ganó Ah, sí, a Fiji, es Fiji, sí, impresionante, es otro de los sí, batacazos que se presentó en ese mundial, porque recordemos que también hubo otro batacazo de Japón, y fue que le sí, ganó que a le ganó Irlanda. a Irlanda, sí, sí, Entonces, sí, me acuerdo como bastante. por esas cositas fueron muy Sí, buenos, fue como muy bacano, pero por otras, por ejemplo, la suspensión del partido Francia-Inglaterra, el de Nueva Zelanda-Italia, del de uy, ese, Japón-Escocia, el que más me fueron muy dolió fue malucas. el de Nueva Zelanda Italia porque era la despedida de París, que no se ha podido Claro, retirar del seleccionado y creo italiano, que sí, Giraldini también era sí, el Raúl, retiro. sí, entonces Ahí ahí, Juan hubo problemas hasta de que Escocia se iba a retirar del campeonato, de que Escocia iba a poner unas
con unas demandas legales por la cancelación pues del partido. Ahí hubo pues como una tormenta. Polémica porque no les gustó cómo se repartieron más o menos los puntos, entonces sí quedó como ese, digamos, como dicen, dijo un técnico de fútbol, un sinsabor amargo, dijo. Sí, Sí, pero entonces esas fueron como cositas pues como buenas. Lo de Uruguay pues me pareció fantástico. Lo de los Pumas eh, a, a cargo pues Ledesma me pareció muy triste pues porque tenía como muchas esperanzas pues en los Pumas, pero después obviamente ganarle a Inglaterra iba a ser imposible. sí, Inglaterra traía un combo impresionante, un equipo muy brutal y iba a sin, ser sin pues emba- prácticamente impresionante. sí, sin embargo, el primer tiempo que le jugaron a Inglaterra había un poquito de moral. Yo iba o sea, me vi el partido sabiendo que iba, porque yo ya para que me lo veo, pero me lo vi sabiendo que guardaba esa esperanza de que de pronto se diera el milagrito y el primer tiempo estuvieron ahí cerquita a 3 puntos. Ya después en Pues el como yo, segundo la embarraron mucho. como yo te decía también en otro de nuestros capítulos, a Argentina le pasó lo que le pasó a Colombia en un mundial, en el mundial de Estados Unidos. Pues Argentina venía con la imagen muy fresca de tener prácticamente a La todos chi- sus jugadores en Jaguares y de y el venir de disputar subcampeonato. un subcampeonato en el Super Rugby. Entonces todo el mundo decía, bueno, este equipo viene súper afilado, viene con un nivel casi neozelandés. Bueno, aquí vamos a sufrir. Y bueno, tenga, ahí desde el primer partido ya de para atrás. Entonces fue algo muy, muy triste. Pero bueno, Mm. fue un mundial que dejó mucha ganancia económica, sobre todo para Japón. Japón reactivó nuevamente muchos clubes, impresionante, Juan, porque empezó mucha gente nuevamente a practicar el deporte. Y bueno, es un mundial que va a pasar pues como a la historia por tanto problema de clima. Y sí, con polémicas ahí. Entonces, daticos rapidito. Entonces, bueno, el campeón fue Sudáfrica, segundo Inglaterra, tercero Nueva Zelanda, el cuarto Gales. Se disputaron 45 partidos, 3 cancelados. Y el mayor anotador fue Handré Pollard con 69 puntos. Ahí sí se baja un poco como la estadística de los puntos. Casi estaban sobre 100, 110. Los mayores anotadores esta vez hubo poco porque estaban todo el equipo variando mucho los pateadores. El mayor anotador de tries sí se mantiene como la media, que es 7 tries. Esta vez fue Josh Adams de Gales. De los equipos participantes, bueno, volvió Uruguay a disputar un mundial. Esta vez participó Rusia en un mundial de rugby. Ahí creo, esa eliminatoria también tuvo polémica bastante, ¿no? Que estaba entre España, estaba Alemania, estaba Rusia y Rumania, que tuvieron ahí como su rollo de que partidos arreglados, de que no sé qué. Y a la final entonces suspendieron a los dos equipos, creo que fue España y Rumania, y terminó yendo Rusia a este mundial que pues sí mostró cositas, pero obviamente no está al nivel de las grandes selecciones y bueno, pasó sin pena ni gloria. Bueno, resumimos lo de Uruguay, que le ganó a Fiji. Tuve la esperanza de que también pudiera haberle dado el batacazo contra Georgia, pero bueno, a la final no se dio porque ya de la seguidilla de partidos ya venían un poco resentidos, varias lesiones y pues el rigor físico de Georgia también es bastante fuerte y les pasó un poco factura, pero para destacar también el Mundial de Uruguay, que para mí quedó mejor posicionado que Namibia, Canadá y que Rusia. Entonces ahí queda ese gustico por lo realizado por Uruguay. Y esto fue un poco como el recuento así rapidito de los mundiales de rugby. Y ya venimos con la parte final del episodio de esto que es al otro lado del try. Bueno, muchísimas gracias a todos por llegar hasta este punto del episodio. Esperemos que les hubiera gustado, que hubieran aprendido cositas, que compartan este episodio con todos sus compañeros de club, con toda la gente que quiera conocer un poco más de la historia de los mundiales. Esperamos que nos recomienden también con sus amigos, que compartan el podcast, nos escriban comentarios, sugerencias. Y con Fernando vamos a hacer una serie de especiales. Ahora tenemos
vamos a lanzar 2 episodios por semana, que es, bueno, el fin de semana vamos a manejar la temática de historia, de datos curiosos o cosas interesantes del rugby, y ahora entre semana vamos a lanzar lo que es como un reconocimiento o para que todo el mundo vaya empezando a conocer más de las ligas en Colombia. Entonces vamos a tener una sorpresa para este miércoles con nuestro primer invitado y la primera liga. Ya les iremos anunciando a lo largo de la semana de quién se trata y cómo van a hacer este tipo de episodios. ¿Algo más para agregar, Fernando? No, la idea es que pues estén muy pendientes de nuestros canales y en nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar posteando la información, y la idea con este piloto, digo yo, es que conozcan su región, conozcan su liga, conozcan un poco de historia de cada liga, y bueno, de pronto, ¿por qué no ver en qué se puede ayudar? De pronto les nace colaborar más en sus regiones, conociendo un poco más la historia. Entonces yo creo que van a ser capítulos muy bacanos, donde vamos a conocer también la idiosincrasia de cada liga como federación. Sí, exactamente, y vamos a darle ya más porque varias ligas también por ahí me han escrito que sí, que quieren que se hable de ellas, de cómo surgieron, de cómo están posicionadas en este momento. Y bueno, ahí les dejamos esa puntica o ese anticipo de lo que va a ser los nuevos episodios también de esto que es Al Otro Lado del Try. Bueno, no siendo más, nos charlamos en una próxima ocasión. ¿Algo más por decir, Fernando? Que si nos sigan en nuestras redes sociales, ya sabemos que pueden escucharnos en todas las plataformas para podcast. También en Facebook y en Instagram pueden encontrar nuestro contenido, y ahora en nuestro canal de YouTube Al Otro Lado del Try, ahí pueden escuchar entonces los podcasts, y pueden compartirlo pues también directamente desde YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros, y esto es Al Otro Lado del Try. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todos. Nos encontramos en una próxima ocasión en esto que es Al Otro Lado del Try.